Buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo de tiempo que estén oyendo este mensaje. Pues quiero darle gracias a Dios y a todos ustedes por tener la paciencia de esperar eh, que este mensaje les pueda llegar. Pero lo bueno se hace esperar. Yo considero en el nombre del Señor, muy humildemente, que lo que estamos enseñando de parte del Señor son las trompetas de los últimos tiempos, que es un mensaje dado por Dios para despertarnos en este tiempo, en estos tiempos difíciles, donde Dios está queriendo manifestarse Él a través de su iglesia. Quien les habla, su hermano y amigo Pastor Ramón Mocó, de la iglesia La Carpa Azul, con este ministerio que hemos abierto de tiempos de reforma. Por eso yo le llamo a todos ustedes los reformadores de todos estos tiempos, o de este tiempo. En el estudio pasado, el mensaje del estudio pasado, estuvimos hablando de el tiempo de las nubes, o sea, el misterio de las nubes, qué es y qué es y quiénes son. Y creo que pues hemos tenido más o menos ya un concepto claro de que las nubes, cuando la Biblia habla de las nubes, mayormente se refiere a personas, se refiere simbólicamente a un vehículo, a algo que trae a alguien que está escondido dentro de esa nube, y se refiere a personas, se refiere a humanidad, en este caso los hombres. Eh, Casi nunca se refiere a los cúmulos que vemos en el cielo, porque no podemos espiritualizarlo todo. Y dimos pues las citas bíblicas donde corroboran esta enseñanza que estamos dando en relación a el misterio de las nubes. Y a eso nos va a ir llevando poco a poco a conocer el misterio del arrebatamiento, el misterio del rapto de la iglesia, como algunos lo llaman, aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia. No sé por qué la gran mayoría eh, en el mundo entero lo llama rapto, porque rapto es cuando alguien se lleva violentamente o abruptamente algo que no es de él y se lo lleva. Y arrebatar es cuando, arrebatamiento es cuando tú te llevas también algo de manera abrupta, pero lo que te estás llevando es tuyo. Entonces, la palabra rapto no aparece en la Biblia, sino arrebatamiento. Bueno, y el mensaje que vamos a llevar a esta hora es el tiempo del séptimo ángel. Muy importante, yo espero que le presten mucha atención, compartan este mensaje. Si usted, yo sé que usted lo va a entender muy bien, yo le oro a Dios para que el Espíritu de Dios le dé sabiduría e entendimiento para comprender las grandes verdades que Dios nos ha estado dando en estos tiempos para revelarlo a su iglesia. Y al final, pues, usted pueda suscribirse al canal de YouTube para que lo reciba normalmente, para compartirlo y para que siempre lo tenga ahí. Bueno, el tiempo del séptimo ángel, hay una verdad también y ha sido dicha. La manifestación de Cristo depende de remover algunas cosas en la iglesia, ya eso lo hemos hablado en otra oportunidad. Oiga bien, la manifestación de Cristo depende de remover algunas cosas en la iglesia, no de pedirle más a Dios. Fíjense que la entrada a Canaán dependía de desposar la tierra, no de cargar, perdón, la palabra no es desposar, la palabra es despojar la tierra, no de cargar con los asuntos de ella. Lo que mantuvo al pueblo muerto y viajando en el desierto era el temor a sí mismo, porque ellos se veían como tristes pecadores por gracia, como langostines, pues. Fíjense que Caleb tenía otro espíritu, había nacido de nuevo en tipologías. Entonces, y la Biblia dice, hay este sentir en vosotros. Dijo Pablo dijo eso, hay este sentir en vosotros, porque él pensaba diferente. Caleb tenía un pensamiento diferente. Decía, sí podemos. El pensamiento de Caleb era un pensamiento positivo en cuanto a la obra del Señor. Si él lo dijo, yo lo creo y ya está. Entonces, no le decían, pero es que hay gigantes, Caleb. Hay muchos gigantes. Ahora fíjense, todo Israel andaba haciendo la misma rutina cuando Goliat estaba enfrentando al pueblo.
todo Israel estaba haciendo la misma rutina cuando Goliat. Había más gentes en la tierra cuando Goliat. Goliat es al único que la Biblia menciona, pero había más gigantes. Pero ese cambio, o mejor dicho, ese cambió porque tenía las 6 piezas, los 6 dedos y los 6 codos de estatura. Vayan tomando en consideración esto que es muy interesante. Goliat tenía las 6 piezas, que son los 6 dedos y los 6 codos de estatura. Las 6 piezas son las armaduras que tenía, que él poseía para defenderse o para pelear. Tenía 6 dedos en cada mano y los 6 codos de estatura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice que muchos anticristos ya salieron de nosotros. Quiero que tomen en cuenta y se acuerden bien de esa tipología en cuanto a Goliat. Ahora, primera de Juan capítulo 2, versículo 18 dice que muchos anticristos ya salieron de nosotros. Y primera de Juan 4:3 agrega que salió y vino de nosotros. Es el anticristo. Y le dice luego el por qué. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la injusticia. Ahora, uno les dice la verdad y no la quieren creer. Se mantienen en engaño. Fíjate que Pablo está hablando del día del Señor y está peleando con lo mismo. La iglesia andaba sacrificando cuando ya estaban en la gracia. Hasta el día de hoy todavía la iglesia sacrifica cuando ya estamos en la gracia. Está diciendo, Adán murió, ¿qué haces? Eso se lo dice Pablo a la gente en las escrituras. Adán murió, ¿qué haces? O sea, si ya Adán murió, es el tiempo de los sacrificios que estamos haciendo. Este es el problema que yo tengo, hermano. Si tu teología, escucha bien, si tu teología termina en Jerusalén con un pueblo que Dios ama, el judío haciendo cosas sin la presencia de la iglesia, porque ya no fuimos, supuestamente ya no fuimos, la iglesia se fue, sin la presencia del Espíritu Santo, porque también se fue con la iglesia, algo no está encajando aquí. Una nación pequeña, porque no solo con un puñado de gente comparado con el cuerpo de Cristo, que ya se fue, supuestamente, si nosotros terminamos en una teología que dice que ellos, hablando de los judíos, sin el Espíritu Santo, sin la iglesia y por medio de la sangre de machos cabríos van a salvar más gente que nosotros con el Espíritu y con la sangre del Cordero, entonces tú me estás diciendo a mí que la sangre de machos cabríos salva más gente que la sangre de Jesús. La cuestión de fondo aparece en el libro de Apocalipsis, al que ya hemos entendido como la revelación de Cristo y no las revelaciones de Él. Lo más importante de todo esto es que si Cristo necesitaba ser revelado, significa que andaba escondido en alguna parte. No por voluntad propia, sino que es un proceso. Vamos a verlo. También hemos visto que Cristo es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el misterio escondido que Pablo tuvo la bendición de revelar a los gentiles, el cual es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quedó dicho que Cristo está siendo formado en ti y la idea de ser formado no es que Él necesita formación. Cristo no necesita formación, Él ya está. Y cuando digo Él, no se lo digo a un cuerpo, a una silueta dentro de ti, sino a la esencia, a la naturaleza. Aquello que es cierto de la vid, es cierto de los pámpanos. ¿Se acuerdan la parábola de la vid? Lo que es cierto de la vid, también es cierto de los pámpanos. Porque la vida de los pámpanos es la misma vida del tronco o del tallo de la planta. Es decir, que lo que hace que Cristo sea algo que existe es lo mismo que hace que tú también existas. La sustancia que hace que Él sea lo que es la misma sustancia que te hace a ti lo que eres. Yo espero que podamos entender. Preste mucha atención.
El problema es que la iglesia piensa que Cristo es algo inalcanzable para ellos. Ese es el gran problema ahorita. Y yo le estoy enseñando que el destino de la iglesia es reflejar la plenitud de Él, porque ya la traemos. O sea, Cristo no está lejos, nunca ha estado lejos, siempre está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Él se fue acercando hasta que se metió en nosotros. Nosotros no podemos ver a Cristo lejos de nosotros nunca. Porque el destino de la iglesia es reflejar la plenitud de Él, porque ya la traemos. Es cuestión de que hay un velo que lo esconde. En eso hemos estado enseñando acerca de eso. Entonces, la revelación de Cristo es correr el velo por medio de quitar cosas que impidan su visibilidad. Fíjense, vamos a citar algunas porciones de la Biblia. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y preste mucha atención a estas escrituras. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Preste mucha atención, porque ya hemos dicho que en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Todos sabemos que ese hombre es Adán. Entonces, sería lógico entonces que si hay un hombre en la tierra que lleve el título del hombre de pecado, ese sea aquel que lo inició, hablando de Adán. Entonces ya eso le quita el problema a cualquier persona que catalogamos como dictador, como asesino, como el otro, de la tierra, y se lo coloca a Adán, que fue el que inició esta cosa. La Biblia se tiene que interpretar con la Biblia. El comentario apoya la Biblia si la confirma. Si no la confirma, tú la estás cambiando. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, pero entró desde el principio de los tiempos, no entró ahora. Este es el resultado del pecado. Claro, que hay mucha manifestación adámica en estos tiempos. Hay unos que tienen más plenitud de esa mentalidad que otros y se ponen un poco más viciosos en sus comportamientos, al igual que hay algunos en la iglesia que exhiben más de Dios que otros. Hay algunos tan apasionados por Dios como hay algunos tan apasionados por aquello que es contrario a Dios también. Y si hay distintos niveles de expresión, por eso Juan dice, muchos anticristos han venido ya. Vamos más adelante a conocer exactamente cuáles son los anticristos. Pero el anticristo o los muchos anticristos son diversas expresiones de la mentalidad adámica, de gente que juzga entre el bien y el mal sin considerar los principios de Dios como aquellos que gobiernen sus decisiones. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es la naturaleza adámica. Repito, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es la naturaleza adámica. Nosotros ya no tenemos ese problema en el espíritu, pero sí sabemos que nuestra mente fue programada de afuera hacia adentro. Una vez que cayó Adán, el alma se sensualizó con el cuerpo, de manera que recibimos todas nuestras impresiones desde el exterior. El alma, entonces, a través de las emociones, nos dicta qué hacer con el cuerpo. Nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios. La Biblia llama a eso cuando estabais muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos, en vuestros pecados. Allí es la palabra amartías y significa que tú o yo no estamos dando en el blanco. El término
Estar muerto en delitos y pecados es que no estábamos dando en el blanco. No que tú seas un delincuente, aunque esa puede ser una expresión de tu naturaleza. Tú puedes ser el mejor ciudadano del mundo y aún puedes estar muerto en pecado, pero no significa necesariamente hacer cosas malas. Escucha, pecado es una naturaleza. Métete eso en tu espíritu. Pecado es una naturaleza. Mira, tú no eres pecador cuando pecas. Tú pecas porque ya eres pecador. Naciste pecador. Pero un niño no puede tener culpa. No tiene nada que ver con la culpa, hermano. Tiene que ver con naturaleza. Por eso el niño ya nace pecador. Por eso tú no te debes sentir todo redarguido cuando hay errores de esa naturaleza en un pecador. Está haciendo lo lógico. Mire, el árbol produce según su especie. Cada árbol produce según su especie. Un árbol malo no puede, por ejemplo, producir un buen fruto. Es más, nos debemos asombrar cuando una persona no salva tiene buenos frutos. Claro, sus buenos frutos lo son según su juicio, porque cada quien hace algo y cree que se la está comiendo, ¿no? Yo soy un hombre bueno y soy una persona muy buena, lo cual eso es egocentrismo y sigue siendo para el Señor paños sucios delante de Él, lo que dice trapos de inmundicia. Por eso, todos necesitamos al Rey. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí la palabra templo, tal como alguna vez lo enseñamos, es la palabra naos. En esta porción de la Biblia, la palabra templo es la palabra naos, N-A-O-S, y significa una morada interna o una morada espiritual. Está hablando del cuerpo del hombre en oposición a lo que es la palabra hierón, que significa estructura física. El templo, por ejemplo, donde nosotros nos reunimos, que es hierón, H-I-E-R-O-N, así como lo estoy pronunciando. Cuando Cristo dijo, destruyan este templo, que yo lo voy a levantar en 3 días, Él habló de aquel templo que ustedes lo van a destruir siendo hierón y de este siendo naos, Él como templo. Cuando Él entró en el hierón, en el templo de la estructura física, Él desparramó las mesas, esa fue una estructura física. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad, bueno, debería haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo, dice que perseveraban día a día en el hierón de Dios. Cuando utilizaron la palabra templo, se utilizó la palabra hierón de Dios, que era el templo estructural, y comían y hacían comunión en las casas. Es una estructura física. Pero entonces luego vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21, dice que estamos siendo edificados, quienes nosotros, como templo, como morada, y ambas palabras dice naos. Esto es algo espiritual y tiene que ver con el hombre. Primera de Corintios 3:16 también nos dice que si no sabemos que somos el naos de Dios, una vez más naos es un templo interior, una morada. Fíjense, una morada que Dios quiere edificar para evitar. Nosotros tenemos sus arras, pero Él quiere no una visitación evangelística, no una visitación de un avivamiento. Él quiere hacer una morada eterna en nosotros. Como máximo, un avivamiento solo trae un viento de Dios. Como ahorita la gente, una vez, hermano, esa iglesia está en avivamiento, estamos en avivamiento. Bueno, eso es un vientico de Dios, porque eso lo único que trae son sus manos, no su presencia. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Cuando dice, hermano, estaba la presencia de Dios. Perdón. Cuando tengamos su presencia verdadera, el mundo entero lo va a saber, no la iglesia. El mundo lo va a saber. Si Dios estuviera aquí en presencia, el mundo se enteraría. No solamente la iglesia que anda en avivamiento.
Y en Apocalipsis usa esa palabra naos, que es decir, que aquello que se llama hombre de pecado tiende a quererse sentar en el naos de Dios. Es lo mismo que dijo Satanás: quiero subir sobre las nubes. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. En Apocalipsis se usa la palabra naos, es decir, voy a repetir, es decir, que aquello que se llama hombre de pecado, la naturaleza pecaminosa, eso que la naturaleza adámica, tiende a quererse sentar en el naos de Dios, en el templo de Dios, que es una estructura espiritual interna que somos nosotros. Es lo mismo que dijo Satanás, que dijo: quiero subir sobre las nubes. ¿Se acuerda que le hablamos de las nubes? Y ya sabemos que las nubes no se refieren a nubes literales. Tú puedes leer gramaticalmente y decidir que habla de nubes literales, pero cuando es una analogía, siempre se refiere al hombre. Por eso Judas dice que hay nubes sin aguas que son manchas en nuestros ágapes, obreros fraudulentos. ¿Saben lo que es un obrero fraudulento? ¿Verdad? 2 veces árboles otoñales arrancados, no tienen agua. El agua es la palabra de Dios. Dice que él se quiere sentar, solo que al presente hay algo que lo detiene. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Vamos a ver qué es lo que lo detiene. Pues entiende esto, hermano. Tú puedes predicar el mismo verso que yo de 1001 maneras, y lo podemos ver de 20,000 formas, pero yo sigo buscando y te recuerdo que no estoy estableciendo ninguna doctrina, la revelación de Jesucristo. Es decir, que tú puedes volver a Apocalipsis si quieres y ver otras aplicaciones que van más allá de esto. Esto solo es parte. Todos conocemos en parte. Yo estoy cumpliendo y ayudando con la parte que yo conozco. Vamos a ver si lo que sigue tú lo entiendes como yo lo he entendido. No quiero tampoco, usted me entiende. Hay cosas que uno entiende en su espíritu que a veces no encuentra palabras para expresar o trasladar al pueblo. A veces se siente como que no damos lo suficiente como para que se nos entienda. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Si lo que en los días de la voz del séptimo ángel, lo cual es el título del mensaje que estamos hablando, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, nota por favor que las trompetas son 12, cuando él comienza a tocar la trompeta, tú ya sabes que la trompeta es el mensaje, ¿verdad que sí? Métete esto en tu espíritu. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál misterio? El que Pablo dijo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el tiempo, estamos en ese tiempo del sonar de las trompetas. Cristo está a punto de tener una manifestación gloriosa a través de nosotros. Eso lo va a terminar de hacer él. Entonces, como él anunció a su siervo a los profetas. Mira, cuando lleguen los días del séptimo ángel, es que el ministerio se consuma. Entiende que Cristo lo dijo de esta manera cuando lo dijo en la parábola de Mateo. Él dijo: un hombre tenía un campo, escucha esto, un hombre tenía un campo y sembró una buena semilla. Y entonces vinieron los hijos del malo y sembraron otro asunto en el campo. Los apóstoles dijeron: ¿sabes qué? Si tú no sembraste todo esto, entonces vamos a arrancarlo. ¿Sí? No pueden, dijo Cristo. Son tan parecidos, anota, mire, date cuenta, son tan parecidos. Y que cualquiera, no teniendo el conocimiento claro de estas cosas, puede cometer el error más grande del mundo. De hecho, eso ha pasado. Anota por allí donde lo tengas siempre cerca de tu vista. Lo malo es muy parecido, no diferente. Lo malo es muy parecido, no diferente.
Esto significa que el peor enemigo casi se parece a ti. Es decir, también lleva debajo de su brazo una Biblia y está en el mismo campo. Él dijo, déjalos que crezcan juntos y cuando llegue el tiempo de la siega es identificado con madurez. Déjalo que crezcan juntos. Y cuando llegue el tiempo de la madurez, el tiempo de la siega, entonces, porque como tú no cosechas frutos hasta que no estén maduros, eso es una ley. Cuando nosotros no vamos a cosechar el fruto hasta que no esté en el tiempo exacto de la madurez. Porque verdes no los quiere. Entonces el tiempo se está deteniendo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la madurez. O sea, el problema es la madurez de la iglesia. Eso es lo que detiene la manifestación de la gloriosa presencia de Cristo en nosotros, la esperanza de un mundo que lo necesita. Porque hasta que tú y yo no estemos maduros, no se va a hacer evidente aquello que es adámico. O sea, cuando la madurez mía y la madurez tuya va a ser que lo que otras personas tienen de Adán, esa naturaleza, ese viejo hombre que todavía se refleja, no que existe, pero que se refleja hasta de una conducta, no se va a ver, porque mientras tú no estés maduro, tanto el adámico como tú parecen una misma iglesia. Lo que va a hacer la diferencia es la madurez, cuando en verdad hay dos iglesias en el mismo campo. Le pido a Dios que podamos entender bien estas cosas. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. De ese tiempo vamos a hablar en el próximo estudio. Esta es la primera parte del tercer mensaje del libro de Apocalipsis que estamos dando en esta serie de enseñanzas, de estudios acerca del libro de Apocalipsis, que no es un libro que solamente, que nada más lo que hace es revelar la persona de Jesucristo. Muchos de ustedes se estarán preguntando, hermano, ¿y qué pasa con las bestias, con los cuernos, con los que salen del mar, esa serie de cosas? Todo eso lo vamos a entender claramente. Todavía no ha aparecido Godzilla, ningún monstruo por ninguna parte. Nada de esas cosas es como nosotros nos metieron en esa película, que van a salir cosas raras. Eso tiene que ver con naciones, tiene que ver con cosas que inclusive el 99% ya sucedieron en los tiempos de Cristo. Post-Cristo, después de Cristo, las naciones, los imperios que se levantaron, que atacaron a la iglesia y todo lo que pasó de las profecías cristianas de los tiempos. Jesús le revela a Juan y se lo da por tipología, hablándole de bestia, hablándole de tronos, hablándole de cuernos y cuerno pequeño y todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver, todas esas cosas. Pero no se ponga a pensar que son cosas literales que lo que dan es miedo. Hollywood ha asustado a mucha gente y ha desviado el sentido hermoso de este gran libro que se llama Apocalipsis. Así que lo dejamos por aquí, hasta aquí por ahora. Espero que le hayan prestado mucha atención y que por favor compartan este mensaje si usted ve que es necesario hacerlo a sus amistades y no olvide suscribirse para que esté recibiendo el resto de los mensajes. Todavía nos queda mucho por enseñar en esta parte del estudio, ¿ok? Así que bendiciones para todos ustedes. Les habló su hermano y amigo pastor Ramón Mocó de la iglesia La Carpa Azul en Monagas, Venezuela. Dios les bendiga.